cuando uno piensa que las cosas son malas, siempre, lamentablemente, Son peores. son peores. Porque resulta que dentro de esta gente que vivíamos de bajo ingreso, de bajo salario, está por debajo del costo de la vida, hay unos que tienen ingresos muy, muy bajos, por menos de $600, ya son el 30%. O sea, de esa gente que gana menos, ponte que están en 600 en la raya, a 1064. Y son personas Hay 400, con 500. trabajos informales, digamos. Sí, la mayoría. Porque legalmente, si estás en una empresa, tienen que pagarte por lo menos el salario mínimo. Claro. Si estás dentro de una empresa. Está el hecho que el panameño no está acostumbrado a ser un empleado. Eso no es verdad. Aquí casi 36, 30%, 37% de la población genera su propia fuente de ingreso. Lo que ustedes acaban de escuchar es de un investigador en toda la regla. Él es el señor Euclides Antonio Méndez. Él es el encargado de la base de datos del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, a quien le agradecemos que esté con nosotros aquí en el programa La Mañana con Debbie y Guillermo. Y dicho esto, se ha estado difundiendo, finalmente los medios de comunicación apoyan, sobre este estudio que ustedes hicieron sobre el costo de la vida en Panamá. Y ha sido un dato que ha choqueado mucho, el hecho de que el salario promedio esté tan debajo de las necesidades reales de la gente. De lo que podría ser la necesidad real de la gente. Pero tú sabes, Debbie, que igual pasa con el salario mínimo. Claro. Cuando tú hablas con la gente del Ministerio de Trabajo con el salario mínimo, te sacan un montón de papeles así y te dicen, no, es que hay como 70 salarios mínimos. Entonces, yo por eso quería preguntarle aquí a los amigos del Instituto Nacional de Estudios Nacionales, ¿cómo fue ese estudio y cuáles son los datos reales que ustedes manejan? Bueno, antes que nada, buenos días a ustedes y buenos días al público de esta emisora. Es un placer para el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, donde investigamos. En la Universidad de Panamá hay 17 institutos de estudio, más los centros de investigaciones de las facultades, los laboratorios, etcétera. Y pues nosotros todos los años hacemos este estudio que es ocupación, empleo y costo de la vida. Además, yo como responsable de la base de datos de estadística para el apoyo a la investigación de este instituto, nosotros recopilamos toda una serie de estadísticas sociales. Por ejemplo, ahora mismo hemos procesado, analizado los censos, tenemos el tema de la inmigración, el tema de la propiedad de la vivienda, muy interesante. Es otro tema muy importante. Bueno, vamos a tratarlo también eventualmente, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, le decimos la metodología de este estudio. Primero, el Estado produce algo que se llama, la encuesta de hogares produce algo que se llama la mediana de salario, que del año 2023 al año 2024 cayó $1, pero que en términos generales, del 2019, este estudio abarca un periodo para ver cómo ha sido la evolución de los fenómenos. Desde el año 2019 al año 2024, la mediana de salario en el país solo ha aumentado $12. Es decir, que pasó de $721.90 a $734. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. Por lo cual solo creció $12, es decir, en términos porcentuales 1.1%. O sea, de la pandemia para acá prácticamente no se ha movido el salario. Correcto. No se ha movido el salario. Porque en la pandemia, y ahora voy a hacer las caracterizaciones, porque además si no fuera por el empleo público, también sectores profesionales que pidieron aumento, que recibieron aumento en ocasión de sus acuerdos laborales, como los docentes y los médicos, esa mediana estaría mucho más baja. O sea, es el empleado del sector público el que hace que esa mediana... O sea, que el sector privado... Suba. No, el sector privado las empresas privadas, por el las piso. personas lo que son está por el piso. Está por el piso. ¿Cómo no? Es más, de hecho, el 30% de la población empleada tiene menos de $600 de salario, de ingreso, de salario. Y ahora vamos a ver cuánto necesitamos realmente para vivir, cuánto necesitan para vivir realmente esas personas con un salario de $600. Correcto, termino así, como no. Termino la relación entre la mediana de salario y el costo de la vida. Como decía, la mediana de salario creció solamente en $12. Ahora voy a dar 2 indicadores. Uno es el de la canasta básica alimentaria, conocido usualmente como canasta básica. Y otro va a ser el costo de la vida. La canasta básica de alimentos solamente toma en cuenta los alimentos y aquello que se necesita para prepararlos. E incluso esa canasta básica que hoy se mide sacó el gas como un elemento
que se utilizaba. Porque muchos eléctricos. Si le agregas el gas, son $5 más de costo. Bueno, porque es subsidio, porque está subsidio. Claro, no, o sea, ya no te toman en cuenta cuánto te cuesta el gas. Antes, para calcular la canasta básica de alimentos, te ponían cuánto eran los alimentos más el gas para cocinarlo. Ya eso no se hace muchos años. Entonces, bien, pero la canasta básica de alimentos, bueno, pero te suben electricidad, ¿no? Te suben electricidad. La canasta básica de alimentos en el año 2019 costaba $308.25 en el año 2019, antes de la pandemia. En el año 2024, en octubre, cuando se hizo la última encuesta de hogares, la canasta básica de alimentos cuesta $354. Quiero además decir, esta canasta básica aumentó en $46.42. Pero quiero decir además que esta canasta básica, yo no comparto la metodología que se utiliza, lo tengo que decir, son de productos de muy baja calidad. ¿Y qué productos incluye para la gente que no sabe? ¿Qué es lo que contabilizan dentro de esa canasta básica? Contabiliza, sí, carne, sí, arroz, frijoles, vegetales, todo eso, pero muchos de los productos que tiene incluidos. No son de primera. Porque hay arroces y hay arroces. Claro. Ahí, entonces lo que la gente más consume, dicen ellos que ellos se basan en lo que la gente más consume, pero me parece una muy mala metodología porque la gente consume lo que puede pagar. Entonces ellos incluyen en la canasta básica los productos de más baja calidad prácticamente, porque es lo que la gente compra. Y entonces, y hay cierta honestidad en eso. Yo voy a meter lo que la gente compra, pero está muy mal porque la gente compra lo que puede pagar. Eso explica las largas filas para comprar arroz subsidiado. Vaya claro, ahora a Betania, a la Junta Comunal, donde es una barriga de clase media, claro, y te va a ir como ahora sí tiene sentido. Porque claro, yo como lo que puedo comprar. Claro. Y si yo puedo comprar ese arroz, ese es el que voy a comer. Claro, y también un tema de cantidades. Por ejemplo, en base a una familia, ¿de cuántas personas está basado eso? Este es una mediana de un hogar de 3.3 personas. 3.3 personas. 3.3 personas, es decir, 3 personas y un enanito. O un niño, ¿será? O sea, son básicamente podría decirse 3 personas. Que no es la realidad, porque mucha gente tiene por lo menos, no sé, 2 hijos. Bueno, es que eso es un estudio que podemos presentar a futuro, que es cómo está constituido el hogar de la persona. Digamos que hoy la mediana que nos da el censo de 3.3 personas. O sea, que las personas tienen un hijo. Esa es la mediana de Panamá. Sí, ya en Panamá la persona tiene con el último censo, del 2020. Sí, pero no varió mucho del 2010. Ahora, bueno, ese tema de censo lo tenemos que hablar. Claro, porque ese es parte también del problema. 3.3, digamos que son 2 adultos, un adolescente y un niño. Pues. Sí, claro, y además tengo que agregar que el costo de 3.3 tampoco. Este es el costo de la canasta básica, tengo que explicarlo, calórica. O sea, de la que incluye, toma en cuenta la cantidad de calorías que requiere esa cantidad de personas para considerarse como con suficientes nutrientes. Claro. ¿No? Entonces, paso a decir entonces que aumentó $46 entre el 2019 y el 2024. Pero el costo de la vida incluye la canasta básica e incluye otros costos que tenemos, transporte, vivienda, alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es el costo de la canasta básica. Yo utilicé una metodología antigua, la más conservadora de todas. Quiero que sepan que la cifra que voy a dar es la más conservadora cifra según los indicadores que existen y pueden ser utilizados. Okay. O sea, si yo hubiera hecho ese trabajo con mis propios indicadores, te podría decir la cifra, y te la voy a decir al final, ¿no? Pero voy a usar aquella frente a la cual ni el Estado, que tiene la intención de que la información sea lo menos dañina para la imagen de quien esté administrando en el momento, exacto, tiene. Así que... Es la tendencia, ¿no? Correcto. Ok, entonces, exactamente. El costo de la vida pasó del año 2019 al año 2024, octubre de 2024, es decir, hace muy poco, de $924.75 a $1.064.21. Mensual. Es decir, que el costo de la vida en el mismo periodo que mencioné antes, para la mediana ingreso, aumentó en $139.26. Eso significa que en cristiano, el que está abajo de $1,000 y tantos está sobreviviendo. Claro. Y se está endeudando también. A eso le llamo... O sea, tienes que tener una casa que tenga 2... Y una tarjeta de crédito que te subsidie. Y 2 personas trabajando. Sí, tiene que tener 2 personas trabajando. Si no se puede. Si no se puede. Miren, que yo no estoy hablando, además cuando hablé de salario, no hablé de salario mínimo, hablé de mediana de salario. Salario mínimo es peor. O sea, eso es lo que está pasando en Panamá hoy. Este es un retrato del Panamá verdadero. Del Panamá verdadero, claro. Exactamente. El panameño de a pie. El panameño... Exactamente. O sea, en síntesis, mientras la mediana de salario aumentó en $12, el costo de la vida aumentó en $139.
Pero claro, la gente te lo dice por la calle, pero el tema es La estadística, lo claro, que dice la no es qué es lo matemática. que hay ya cuando recogemos todo esto. Además que quiero agregar algo que me parece bien doloroso decirlo. Y ese algo es que si yo tomo el costo de la vida, los $1,064, y veo quiénes están por debajo de eso, solo por debajo de los $1,000 está el 73 no, casi el 74% de la población. Perdón. Por debajo de los $1,000, que es la canasta básica familiar mínima, o sea, El costo de la vida. El costo de la vida, Ajá, está el 73% de la población productiva. Exactamente, que asalariada, o sea, que recibe los salarios. Correcto. O sea que nadie está pudiendo vivir la base, o sea, tiene que endeudarse. Sí, no, la economía panameña la maneja el 30% de la población. Claro, y esto tiene mucho significado social, y en muchas provincias, en varias de las provincias centrales, es el 80%. Por lo menos en 4 o 5 provincias, usualmente el centro del país y el oeste, es más del 80%. Hay un caso de una provincia que creo que 86%, son provincias pobres. Pues el occidente, si lo ves por regiones, te das cuenta, por ejemplo, cómo explotó Panamá Oeste y Panamá Centro en el 2022, ¿no? Pero entonces, pero, disculpe, el oeste del país y el centro del país, no Panamá. o sea, eso lo que indica es que la clase media está desapareciendo. Bueno, cada vez hay sí. más separación y cada vez está la gente con más dinero, digamos ese 1% que todo el mundo habla. Yo no diría que se está desapareciendo, pero sí que la brecha entre esa clase media Exacto. y la clase alta, yo te diría que la clase media alta desapareció, esa es la que desapareció. Exacto. O sea, hay una clase media, una media baja y hay una clase alta altísima. Exacto, o sea, como que la media... Exacto, bueno, es que... aquí altísima usted- en comparación con la canasta básica, en comparación con... Oh, claro. Sí. Pero es un problema. Bueno, Porque- claro que es un problema. Y ahora, ustedes O sea, saben que siempre ha sido un Panamá- problema, pero lo que quiero decir es que esa porque cuando yo estaba en la universidad era un poquito diferente. Tú veías una clase media alta un poquito más robusta, que eran las personas, ¿sabes? Que, no sé, yo tenía compañeros en la universidad que ellos estaban considerando, por ejemplo, comprarse un apartamento. Era una sociedad un Con poco más 24 plana. años, Más plana, 23 claro. años. Era una sociedad más plana. Hoy en Panamá- día ahora- eso no se puede ni considerar. Entonces, eso es alarmante. Bueno, realmente. cuando quieran, Porque si no cambia, ¿qué va a pasar? cuando quieran podemos sostener el tema, hablar del tema de lo que le ha pasado a la clase media. Que sí se ha Ese me precipitado. gustaría que tengamos No, un eso es programa sobre terrible eso. porque la clase media es la estructura de una Claro, sociedad. por supuesto. Cuando ella se empieza a Me desmoronar. voy a invitar la el clase otro media- mes para que hablemos de la clase media. A la orden, siempre a la orden. Por eso digo que de todo esto lo que más me alarma es esa parte. De que Ah, esa no clase tenía ni- media, esa clase media alta, que es exactamente Es el que los trabajador, la números persona que es como el robusto pues de la sociedad, obviamente, hablando en términos generales está desapareciendo. Pero desapareciendo. 80% no llegan en el interior, porque uno piensa, no, en el interior se ve mejor. O sea, el 80% no alcanzan la canasta básica con el salario individual mínimo que tienen. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando va al interior y ve ciudades bonitas que las tenemos, hermosas, Sí, Chimpepe, Nonomé, todos esos lugares, siente que esas son ciudades de clase media. Efectivamente, en el centro que tú ves está la clase media. Es como cuando vienes aquí al centro de la ciudad, tú te encuentras ¿no? Y te encuentras la clase media, ganadera, etcétera, pero cuando tú empiezas a irte hacia atrás, por ejemplo, te vas a Los Santos, Tonosí, Pedací, todos esos lugares, y tú, wow, los niveles son tremendos, las casas están deshabitadas, ¿no? Yo quiero dar otro indicador que cuando uno piensa que las cosas son malas, siempre, lamentablemente, Son peores. son peores. Porque resulta que dentro de esta gente que vivíamos de bajo ingreso, de bajo salario, está por debajo del costo de la vida, hay unos que tienen ingresos muy, muy bajos, por menos de $600, ya son el 30%. O sea, de esa gente que gana menos, ponte que están en 600 en la raya, a 1,064. Y son personas Hay 400, con 500. trabajos informales, digamos. Sí, la mayoría. Porque legalmente si estás en una empresa tienen que pagarte por lo menos el salario mínimo. Claro. Si estás dentro de una empresa, son Es personas que tienen trabajos informales. Mira, a pesar de lo que a nosotros nos dicen permanentemente, que son mentiras que se han tomado, no mentiras, no quiero decir mentiras, porque mentira es una falsedad que tú dices sabiendo que está diciendo algo falso, o sea, con la intención de engañar. Claro. Falso es cuando estás errado, tienes una opinión en Exacto. función a los indicadores que tú tienes. Vamos a llamarle falsedad, Ok. para no decirle mentira. Está el hecho que el panameño no está acostumbrado a ser un empleado. Eso no es verdad. Aquí casi 36, 30%, el 37% de la población genera su propia fuente de ingreso, siendo cuenta propista o trabajador familiar, es decir, que se ponen de acuerdo a una familia para llevar a cabo una actividad, negocio, un emprendimiento, usualmente sí. venta de comida, por ejemplo, ¿no?
Entonces, después de la pandemia también muchísimos surgieron como emprendedores. No, incluso la empresa privada quedó limitada como al 37% del empleo. Claro. Y mira, el panameño se emplea a sí mismo. ¿Cómo? A través de cómo. Uno, porque es cuenta propia, trabajador familiar. Otro es porque el Estado genera el 16-17% de la ocupación del empleo. Y eso somos nosotros empleándonos a nosotros. Entonces, cuando tú vas a ver en una sociedad empresarial que está muy bien, tiene la necesidad de crear más empleo, pero eso depende del tipo de vitalidad económica que tú tienes. Claro. Entonces, ahí sí tenemos el problema de que la empresa privada tiene que hacer un mayor esfuerzo por generar empleo. Entonces, yo a veces cuando escucho los discursos de gobierno, de ministros de finanzas, etcétera, sonrío porque yo cómo me gustaría estar en ese medio con él para que alguien pueda decir una opinión incoincidente, ¿no? Entonces yo siento que entonces los estímulos que se dan para la generación de empleo son terribles. Por ejemplo, ahora se está mandando a borbotones. Por ejemplo, el presidente confiesa que destituyó 30.000 empleados públicos. La encuesta de ahora serían como 14.000. Porque también han tenido que restituir en procesos legales, pero de todas maneras es una población que sale. ¿Dónde van a competir con el cuentapropista? Con el que ya había creado su fuente de empleo, con el trabajador familiar. Antes venía con el taxista, luego va a ver cómo maneja un poco el taxi, entonces disminuye por la masa que entra ahí, la cantidad aumenta la competencia y disminuye el ingreso del que ya estaba en el sector. Y la empresa privada, aquí quedaron desocupados del 2023 al 2024 55.000 personas. Desocupados. Y todo eso va agravando la situación que estamos viendo, porque antes estamos hablando de gente que tiene ingresos frente al costo de la vida. O sea, 55.000 personas de una población de 4 millones. 55.000 familias. Claro, pues claro. Y se pones a pensar cuánto es la población productiva de verdad, que no son niños y que no son ancianos. O sea, eso es un número enorme. Es un número enorme. Es un número para Panamá es un número enorme. Tiene 4.2 millones de habitantes. Por eso es que pero se ve que está todo parado. ¿Pero cuántos son productivos esos 4.2 millones? Bueno, ¿cuántos son gente activa que trabaja? Aquí la población económicamente activa anda por el orden de los 2 millones. Todavía no llega a los 2 millones porque cayó después de la pandemia. Hay mucha gente que ha dejado de ser económicamente activa. O sea, nosotros hablamos de la desocupación, pero eso no es nada. La población que ha dejado de participar en la actividad económica es mayor. Y ese número nunca se trata ni se analiza. Pero eso es lo más grave, aquel que dice ya yo no... Yo voy a buscar trabajo. Ese es el que dejó de meter currículum y dice voy a caramaronear. Porque tú si está camaroneando es cuentapropista. Pero hay gente que dice, no, ya yo no voy a buscarlo. Claro, ¿y quién se puede dar ese lujo? Bueno, alguien se lo dará, un viejo, un joven, una ama de casa. Son las mujeres las que más han sido las víctimas de esto. Me retiro y hago las cosas del hogar. Claro. A pesar no tengo ayuda en el hogar, lo hago yo misma, me quedo con los niños, trabajo vendiendo cosas en mi casa. Sí, claro, porque no se detecta. Cuando va el censo, ella no dice que está trabajando ni que busca trabajo. Pero es más ama de casa. Pero no dice que vende chance en el barrio. Claro. Me explico. Entonces quiero comentar es un trabajo grande ser ama de casa. Que la cosa en el interior, por ejemplo. Sí, bueno, claro. O sea, todos esos son fenómenos que debería haber instituto de investigaciones aquí. Aquí está del Ministerio de Trabajo, tiene un ministerio laboral. Bueno, por suerte en el Instituto Nacional lo hacemos. Pero lo que pasa es que lo que pasa, y todo eso va creando estos cambios en la sociedad. O sea, y esto lo vemos en grandes países también. O sea, el hecho de que tengas que tener 2 salarios en tu casa porque con uno no aguanta, no puedes vivir, porque el salario mínimo es tan bajo en comparación con la canasta básica y la necesidad de vida, que estas mujeres que podrían quedarse en su casa con sus hijos, que a veces es una necesidad, porque tener ayuda en tu casa no es fácil y cuesta dinero también. Y también es importante que los padres estén presentes. Al menos que la mujer quiera trabajar, eso es otra cosa, pero si la mujer se quiere quedar en su casa porque quiere cuidar de sus hijos, que es un trabajo noble y es un trabajo grande, no lo puede hacer. Aunque quisiera, no lo puede hacer. Exactamente. Porque no puede sobrevivir con un solo salario. Entonces, es un problema. Otra cosa que pasa es que el hombre tiene un ingreso y busca una extra. Todos los días, ya no una extra y que de vez en cuando, todos los días. Porque ahí donde yo trabajo, que es un lugar de clase media, los trabajadores tienen salario aceptable, estabilidad laboral, y la mayoría de la gente tiene otro ingreso. Un caramaroncito extra, exacto. Cosas, trabajan. Quiero comentarles que en el interior del país la cosa es peor. Porque allí la mediana el costo de la canasta básica es solo de $329, o sea, menos que el nacional, ¿no? El costo de la vida ha aumentado, sin embargo, del 2019 al 2024 en $129. Pero la mediana de ingreso es mucho más baja que
el promedio nacional en varias provincias. Entonces, por ejemplo... Sí, se va a preguntar por provincia, es menos que cambia un poquito. Claro, por ejemplo, en Bocas del Toro, la mediana de salario son de 609.60 centavos. Está muy por debajo de los 740. A ellos les falta $378.60 para llegar al costo de la vida de ellos. O sea, está más lejos que la mediana que... En el caso, por ejemplo, de Coclé, ellos, la mediana de salario son $687.60. Le faltan $340 para llegar a la mediana de salario de ellos. Bueno, la mediana de salario de ellos son el costo de la vida de ellos son $987.9. Pero para llegar allá, ellos están mucho más acá. Entonces, eso es lo que indica, mira, yo noté que en los últimos 2 grandes levantamientos que hubo sociales, el interior jugó un papel importante, ¿verdad? Se ha sumado a la ola de protesta. Entonces, esto, la sociedad, voy a hablar un poco fríamente, me voy a poner la capucha de sociólogo, pero no soy sociólogo, yo estudié historia y geografía. Estos son los tableros de control, o sea, la sociedad para ser, no voy a decir, para ser administrada en paz, ¿no? Para no decir controlada. Tú tienes que tener, es un tablero de controles. Claro. Yo no sé si me permiten hacer una crítica que tal vez excede mi papel de académico. Por favor. Cuando el presidente dice ayer que no le importa cómo anda su popularidad según las cosas, a partir de las cosas que él hace porque él siente que la tiene que hacer, ¿no? Me preocupa un poco porque es como decir que aquí un solo hombre piensa. Cuando ese hombre, vamos a poner que aceptemos esa realidad que sería una realidad monárquica, ¿no? Pero él tiene toda una sociedad, aquí hay más de 500.000 de profesionales, 530 y pico mil de profesionales y técnicos. O sea, pero tú piensas por todo ello. O sea, si tú no tienes claridad en el tablero de control, tú puedes dar un paso que genera un incendio, como en el año 2022 y el año 2023. O sea, cuando tú viste, simplemente los gobiernos pensaron que podían seguir gestionando. Me explico, que no tenían que preocuparse por el alza de la gasolina y se dieron cuenta que eso implicaba que a los grupos indígenas llevar el saco de arroz de los lugares donde lo compraban hasta arriba les costaba mucho más, y costaba $8 las 5 libras de arroz en el área más pobre del mundo, en la comarca Nuevo Buglé. Entre la gente cuyos recursos para solucionar conflictos son más limitados, ¿qué tú crees que va a pasar? O sea, yo llamo la atención de los gobernantes en el tema de la subestimación de cómo ocurren los fenómenos sociales. Claro, porque no tienen data para tomar decisiones. O sea, toman las decisiones sin información, y dicho sea paso, aquí digo que nosotros tenemos que ser más serios con la producción de información. Algunos hacemos un esfuerzo, como el Instituto de Estudios Nacionales, muy grande para recopilar lo que hay, analizarlo, transformarlo, procesarlo y tener estas cosas. Pero si tú me dices a mí, me pregunta a mí, yo digo que la sociedad panameña está en una situación levantisca, dada que nuestros indicadores socioeconómicos están cayendo y tú no puedes salir a gobernar sin tomar en cuenta que el pasto se seca. Y si tú tiras una chispa, tú no puedes salir y decir como la ministra de Educación esta mañana que la culpa es de los otros. ¿Me explico? Tú tienes que entender que ahora el timón lo tienes tú. O sea, tu declaración no nos sirve de nada. Tú más bien dime entiendo el punto. ¿Cómo lo vas a solucionar? Claro, porque del otro lado hay gente que tiene una realidad que quizás no comprendemos. Claro, y no somos empáticos. Es un gobierno empático, entonces te lo hice por acá todo, de una manera toda como, tú sabes, como un discurso. Cuando lo que yo tengo que ver es cómo puedo hacer para solucionar este problema. Voy a una pausa rapidito. Euclides Antonio Méndez, investigador del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Exacto. El encargado de la base de datos precisamente de este instituto. Está con nosotros aquí en la mañana por Radio Ancon. Vamos a la pausa rapidito y regresamos. Ahí estamos conversando con Euclides Antonio Méndez. Él es investigador del Instituto de Estudios Nacionales, IDEN, de la Universidad de Panamá. Está desde 2005 haciendo labores de investigación en estos institutos, administra la base de datos y nos ha traído el día de hoy este estudio que ha realizado, que hace anualmente el IDEN y que lo hemos descubierto hoy, así que vamos a tener mucho contacto con usted próximamente, en el cual se ha estudiado el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, revela el costo de la vida de los panameños que, como bien nos dijo, se estima en $1,064 y de la canasta básica familiar 354. No, de la canasta de alimentos, básicamente. Ajá, yo he tenido que volver, acercarme porque no lo creía. Yo dije, ¿qué? Pero, licenciado,
o sea, a nosotros siempre nos gusta ser proactivos. O sea, la realidad es la realidad y hay que conocerla. Pero ¿cómo eso podría llegar? Yo sé que no es el trabajo de usted es el investigador básicamente, pero aquí con las mentes, porque obviamente tiene tantos años trabajando en esto, ¿cómo sería una manera quizás más lógica y viable? Porque obviamente esto es un tema que viene por décadas. O sea, esto no es algo que pasó en los últimos 5 años. Esto tenemos décadas que va llegando. ¿Cómo es algo que podríamos llegar de alguna manera a poquito ir cambiando? Porque o sea, tú lo ves y dices, no, o sea, estamos hasta las zapatillas, esto no se va a poder resolver nunca. Bueno, lo primero que tienes que eliminar una lógica de las élites y de la empresa. A ver, tú tienes que entender la economía de un país como un sistema. Claro. Tú tienes que promover el consumo. Como un negocio. El consumo. Tienes que promover el consumo. Claro. Y la única manera de tener más consumo es que la gente tenga más ingresos. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Aquí el empresario quiere ganar de la reducción de los salarios. Entonces, así no funciona, porque cada cierto poco tiempo, o sea, cada poco tiempo, mira, ahora explico esto, empieza a haber estos tranques de que la economía baja, porque tú, efectivamente, si tú despides a la gente y la gente no tiene trabajo, o si tiene bajo ingreso, él no va a consumir los bienes y servicios, que es lo que produce la empresa privada. La empresa privada tiene que tener no puede decir que el panameño no consume, porque Panamá es uno de los países más consumidores del mundo. No tenemos prácticamente política de ahorro. Esto es sencillo. La periodista que le pregunta de CNN al presidente de Estados Unidos, que es Glenn Collins, gana $3 millones anuales. El periodista que le pregunta al presidente José Raúl Mulino aquí en Panamá gana $700. Ahí está. Mira, está por debajo del costo de la vida. La realidad es que quizás las personas que ya están en un bracket, como se dice, más alto, porque son gerentes, porque son personas que tienen, no sé, muchos estudios, etcétera, o que trabajan en multinacionales, quizás esa partecita, esas personas que no han aumentado sus salarios en los últimos 20 años, porque es la realidad, o sea, han aumentado $5, es lo que está pasando. O sea, empresas grandes panameñas que tienen los recursos para pagarle a sus gerentes, subgerentes, gente que tiene un buen puesto o que tienen 10 años trabajando, no han aumentado sus salarios lo suficiente, pero su nivel de vida sí, porque al final del día sí son personas que mandan a sus hijos a escuelas privadas, viven en apartamentos, pero no pueden costear su vida más porque sigue aumentando. Pero se constriñen para poder mantener sus niveles de vida. Exacto. Quiero hacer una anotación. Entonces quizás a ellos se les puede empezar a pagar como debería pagarse y entonces ellos van moviendo esa economía, ¿sabes? Gastando más dinero y entonces las empresas... Y mira que en Panamá... Aquí no sé, yo no soy economista, pero me parece que es lo más lógico. Aquí en Panamá es al revés. La economía que la empresa privada y el gobierno no es capaz de gestionar, el cuentapropista sale a la calle. ¿Cómo se recuperó Panamá en la pandemia? Por la gente que salió a la calle. Totalmente. Ellos empiezan a generar dinero y entonces empiezan la pequeña empresa a recibir consumo. O sea, la pequeña empresa aquí no se activó, se desactivó desde arriba y fue aniquilada. Tú ves la contratación, no lo invento yo tengo los números. Como cada vez menos empresas se constituyen por año. Ese número existe en el Ministerio de Trabajo. Y tú ves cómo ha caído y todavía no se ha levantado. O sea, no desde arriba, desde abajo se levantó la economía. Es que yo trabajé en una multinacional donde mis jefes ganaban en la primera línea $25,000 y $24,000 mensuales. En la segunda línea, entre $14,000 y $10,000 mensuales hace 25 años. Hoy, yo no conozco ninguno de esos gana eso. Yo sí, lo ganaba. No, pero yo digo que hoy en día no conozco a nadie. No, por supuesto, los que tienen esos mismos puestos no lo ganan. Entonces vamos ganan para atrás. Muchísimo menos. Entonces vamos para atrás, pero con los mismos puestos. Pero el nivel de vida, la necesidad para vivir para personas que tienen ese nivel, los niños van a escuelas privadas, tienen seguro privado médico, o sea, es imposible. No puedes costear la vida con los salarios actuales porque las escuelas no han bajado de precio. Entonces, no es como llorar porque al final es ¿sabes? Como que llora pues porque al final del día la gente, obviamente la gente que tiene un salario mínimo está pasándola mucho más duro. Pero yo lo digo justamente por eso, porque si ganan estos salarios un poco más altos o como deberían ser o como eran hace 20 años, van moviendo la economía. Es que por eso es que la gente se mata por entrar al gobierno, porque los grandes salarios están en el gobierno. Bueno, mira lo que hizo... O sea que todos los pagamos. Aquí tenemos política al revés. Mira la política que tenemos. Ese es un problema. Es así, ¿no? Es así lo que dicen los números, ¿no? Aquí tenemos política al revés. Por ejemplo, Panamá tuvo el auge económico más importante de su historia del 2005 al 2014, 2015. Ahí empezó un proceso de desaceleración que termina cayendo bruscamente, como en toda parte del mundo, por la pandemia. Panamá se empezó a levantar muy rápidamente y en cuestión de 3 años incrementó en $10,000 millones su Producto Interno Bruto. Ahora, después de la pandemia. Después de la pandemia. Pero el país se partió en dos. Un país que voló, el que tiene el país de los grandes negocios, y ese es el que donde se registra se sigue subiendo.
y el país que te estoy mostrando aquí. O sea, fue como un avión que iba subiendo, se quebró. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Que de la empresa privada surgió el discurso de que la cosa estaba muy mal, había que flexibilizar las normas laborales, los salarios, por eso que tuve que la mitad ahora de la gente son informales, y eso implicó dos cosas. No te nombro formalmente y los salarios los voy a bajar para estimular el crecimiento de la pequeña empresa. Pero eso no y tampoco cotizan a la caja del seguro. Claro. Lo cual también es un problema. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Disminuyó el consumo, porque yo digo que la economía se parte a otros niveles, en estas áreas de por acá, de allá en la avenida Balboa, se mantiene, hay unos negocios que tienen que ser, pero el resto del país, ojalá que pusiéramos manchar el país como cuando te pones un químico en el cuerpo para detectar algo, y ve, bueno, cuál es el país que está creciendo y que está consumiendo y cuál no, y te vas a dar cuenta que las manchitas de consumo, etcétera, son muy pequeñas. Bueno, volviendo al punto, mira lo que ocurrió, que cayeron los salarios, se informalizó, es decir, se relajó tanto en favor de que surgieran las empresas, o sea, para beneficiar, crear condiciones, y eso estaba bien, comprensible, pero eso tenía que tener un límite. Claro, uno de los límites es el que está diciendo, y por qué lo hacen las grandes empresas, por qué todo el mundo tiene que tener la misma, o sea, pero la gran empresa cuando negocia en las mesas de salario mínimo, dice, espérate, pero es que si nosotros hacemos esto y esto y esto, vamos a destruir la pequeña empresa. Ya se destruyó, pero ellos no, entonces se han aprovechado. Y ahí es donde tiene que tener el gobierno su papel de regulador, porque entonces ha hecho que los 2/3 de la sociedad, lo que decimos, la brecha 75% siga cayendo y el otro se sigue despegando porque le has quitado costos de encima, los costos de los salarios de los profesionales de los cuales hablaba en antes. Y por eso es que te digo que sí es un tema sistémico, que hay que verlo como sistema. Claro. Por eso, por ejemplo, como lo que indica el Seguro Social. El Seguro Social hoy tiene un porcentaje de cotizantes tiene menos cobertura que la que tenía en el 2001. Claro, porque la gente dice, ¿para qué? Y prefiero ser informal. No, son cuentapropistas, tampoco esos son costos adicionales. Cuentapropista tiene un problema. No paga seguro, no paga impuestos, no pasa. Y algo que no pasaba antes en Panamá, pero que está pasando ahorita justamente porque los salarios no son buenos para esos profesionales, es la fuga de cerebros. La gente se está yendo a otros países a buscar opciones de trabajo porque te gradúas de una super universidad, tienes un super currículum, trabajas por 5 o 10 años tratando de aumentar y llega un punto y ya no subes más. Entonces dices, ¿yo para qué estoy aquí? Ahora si ya no voy a estar aquí el resto de mi vida, ¿no? Voy a buscar opciones en otros países. Ahora va a ver la desgracia. Como estamos en un mundo de preguerra, tú vas a ver la cantidad de migrantes que... No, este es otro tema tremendo, el tema geopolítico de Panamá. Ese es el tema, con mucho gusto. Esa es una de mis especialidades geopolíticas. Quiero Vamos a hablar de Trump aquí entonces. Quiero decirle que muchos inmigrantes, ahora esos países que están contra los inmigrantes van a pedir inmigrantes para que sean soldados. Sobre todo en Europa. Yo no sé cómo Trump va a hacer, si va a pelear en todas partes o con todo el mundo. Entonces, creo que va a usar... Bueno, él dirá, ya no usa soldados, sino tecnología. Yo veo que esto va a ser de tecnología. No va a quedar de otra. Y de hecho... Pero ¿cómo ocupas? Exacto. No, al final sí. Ah, claro, pues tú puedes tener tropas de tierra siempre. Claro, tú puedes ganar la guerra con tecnología, pero a la hora de consolidar posiciones necesitas soldados. Tienen que entrar. Sí. Se me acabó el tiempo. No se me acabó el tiempo a mí. Se le acabó el tiempo a nuestro invitado. Pero muy interesante. Muchísimas gracias. En serio, ya tengo sus números, así que lo voy a estar molestando a cada rato. A la orden. Incluso si tenemos algún dato y algo que pasa en el día, lo vamos a llamar para interrumpirlo. Porque la verdad es que usted es una de las personas que yo no, o sea, que me he dado cuenta que tiene mucho conocimiento, más información para toma de decisiones en este país. Y es una lástima que no lo aprovechen los políticos de este país, todos. O sea, porque yo creo que debería ser obligatorio todos los partidos tener una reunión con usted que les muestre los datos para que sepan qué país tiene, porque esta gente cree que caminando 2 cuadras en un corregimiento ya saben todo. Y no lo saben. Hay distintas realidades, distintos Panamá. Así mismo es. Oye, bueno, les agradezco de verdad la oportunidad de divulgar. Esta encuesta, ¿ustedes la tienen en pública en algún lugar? Sí, bueno, yo he salido a dar un avance de cifras porque ya hace rato que, es que las cosas hay que servirla calientita, pero lo más probable es que el estudio salga la próxima semana ya en la página del IDEN. De todas maneras, vamos a buscar la manera de mandar los cuadros. Por favor, o sea, le puedo mandar los cuadros, que ya hablan por sí solos, yo siempre he dicho eso, para el que lee estadística le gusta, pero el estudio ya con el análisis la semana más estará en la web del IDEN. Me avisa y lo divulgamos acá. ¿Cómo no? Para que la gente vaya. Muchas gracias. Don Euclides Antonio Méndez, investigador del Instituto de Estudios Nacionales IDEN de la Universidad de Panamá,
que nos ha presentado esta encuesta de costo de la vida en Panamá. Vamos a la pausa, regresamos con más en La Mañana con por Radio Ancon.